los pilares de la era Taisho, los cazadores de demonios más fuertes de su generación en la Kisatsutai, y también una serie de guerreros individuos excepcionales que gracias a su esfuerzo y a sus habilidades lograron llevar a Muzan a su indefectible derrota al final de la guerra entre cazadores y los propios demonios. ¿Qué tal? Un saludo a todos, soy Dark, bienvenidos una vez más a The Dark Reviews y vamos aquí a analizar las 10 figuras de los pilares que forman parte de esta colección de figuras no oficiales en formato de bloques de construcción de la franquicia de Kimetsu no Yaiba. Si bien es cierto que aquí en el canal ya tenemos videos de todos estos personajes o de todas estas minifiguras, mejor dicho, de manera individual, pues quise hacerlo, tal vez de una manera más cómoda tanto para ustedes como para su servidor en un solo video para que podamos verlos a todos juntos. Y al final del mismo voy a proponer aquí mi propio top de pilares de acuerdo a sus habilidades, a su fuerza, aunque claro está, esto va a ser completamente a gusto personal, de manera subjetiva, y si están de acuerdo conmigo me gustaría que lo dejaran en la caja de comentarios, y si no también ya saben que sus comentarios, sus opiniones son bien recibidas en este espacio. Y adelantándome al aspecto que acabo de mencionar del top, no, el hecho de que Mitsuri sea el personaje que menos me gusta no quiere decir que va a estar en el fondo. Voy a tratar de ser lo más objetivo posible en ese sentido. Por lo tanto, vamos a comenzar nuestro análisis, o vamos a llevar a cabo nuestro análisis en orden de aparición de acuerdo a las batallas que tuvieron o a la importancia dentro de la propia trama. Por lo tanto, vamos a comenzar con Tomioka, ya que de no ser por él, pues simplemente Nezuko no hubiese sobrevivido. Tanjiro tal vez no se hubiese incorporado a la Kisatsutai y al cuerpo de cazadores de demonios, y por tal motivo pues ni siquiera se hubiera podido hacer frente a Muzan y a sus demonios de la manera en que lo hicieron. Comencemos el análisis de las minifiguras de los pilares de Kimetsu no Yaiba con Giyu Tomioka, pilar del agua, quien conocimos desde el primer episodio, puesto que fue el que encontró a Tanjiro y a Nezuko y que al mismo tiempo le permitió sobrevivir a esta última para que su hermano y ella también pudieran entrar a la Kisatsutai y de esta manera incorporarse a la guerra que tenían contra Muzan. ¿Qué es lo que podemos decir de esta minifigura? Voy a comenzar con algunas generalidades para no repetirme en todas y cada una de estas minifiguras, y bueno, todas van a tener esta base de 4x3 con puntos de inserción en la parte central que nos van a permitir tanto exhibirlas como equilibrarlas. Por el resto, no tenemos una figura muy especializada respecto a los accesorios que tengamos, aunque aún así son bastante importantes, como su katana Nichirin, la vaina de la misma y las piezas para el cabello, que son exclusivas para este personaje. Pero lo que sí tenemos bastante especializado y bastante bien ejecutado es el uniforme o las impresiones en el torso, piernas y brazos de esta minifigura, que le van a dar forma al uniforme tan característico que utiliza Tomioka. Podemos ver aquí su Haori con un diseño dividido. En la parte derecha podemos ver el color guinda, que es gracias al Haori que utilizaba su hermana, y del otro lado el mismo patrón que vimos en algunas prendas de ropa de Sabito, que en su momento fue su mejor amigo y también quien le salvó la vida en la selección final. Respecto al resto de la indumentaria de Giyu, podemos ver que la paleta de colores está directamente inspirada en el anime. Podemos ver un uniforme gris. De hecho, en la mayoría de estas figuras vamos a ver colores distintos entre sí. Pero recordemos que en el manga todos los uniformes son negros. Aún así están bastante bien ejecutados. Me agrada que tengamos diferentes tonalidades de gris, no solamente por la caída de la tela, sino también por este efecto de sombreado que vamos a tener en las prendas de ropa, mismo que se va a repetir también para las diferentes impresiones del Haori. Podemos ver los botones en dorado, característico de los pilares, y para el rostro, aunque en esta figura no vamos a tener nosotros un rostro alternativo, el que tenemos está bastante bien ejecutado respecto al diseño. Creo que representa a la perfección esta expresión bastante adusta y casi inexpresiva del pilar del agua. En cuanto a la paleta de colores, bien, el color azul en los ojos, tenemos color piel ligeramente más oscuro para la parte superior de los párpados y también para la parte inferior de la boca, aunque sí podemos ver un pequeño defecto en la aplicación de pigmento en la boca. Pareciese que hay una pequeña grieta ahí que, si bien no compromete del todo el valor de exhibición de la pieza,
tampoco es que sea muy agradable que encontremos ciertos defectos en las minifiguras, o independientemente de la escala, en las figuras de colección, aunque también convengamos que no se trata de una figura oficial, por lo tanto el control de calidad pues no es el mismo que en marcas más reconocidas, o marcas que de hecho sí paguen por la licencia de estos personajes. Respecto a su katana Nichirin, en cuanto a la escultura, podemos ver que el guardamano está diseñado tal cual lo pudimos ver nosotros, tanto en el manga como en el anime. Me agrada que para la hoja Nichirin tengamos en ambos lados los kanjis de destructora de demonios o destructora de demonios malignos, que es característico de las armas de los pilares, de todos ellos o de la mayoría de ellos, porque no recuerdo exactamente dónde los tenga el arma de Himejima, o si en algún momento los pudimos ver, no lo recuerdo en este momento. Y el único problema que yo encontraría con esta arma es que la hoja es negra en la parte superior, ya cercano al recazo. El recazo como tal lo vamos a tener nosotros en color gris metálico, casi plateado, pero este color negro no recuerdo haberlo visto yo en la espada de Tomioka. Si bien hay ciertas espadas que pudieran parecer negras, además de su color original, dependiendo de la respiración, lo cierto es que las únicas espadas negras son las de Tanjiro y Yorichi. En todo caso sería un gris bastante oscuro, pero si mal no recuerdo, la espada de Giyu siempre se vio azul, con varias tonalidades, pero completamente azul respecto a la hoja. Pero bueno, a pesar de eso me parece que es una buena figura, creo que está bien ejecutado y sobre todo es bastante reconocible, lo cual es importante al momento de exhibir estas piezas. Pasamos entonces al segundo pilar, que sería para nuestra pilar del insecto, Shinobu Kocho. Lo primero que tengo que decir es que le hicieron un favor a la propia Shinobu en este formato de minifiguras de bloques de construcción, porque gracias a eso ya no es la más pequeña de los pilares, todas las figuras miden exactamente lo mismo. Entonces la hicieron un poco más alta, o es un poco más alta aquí de lo que debería por el propio formato. Ok, mal chiste. Hablando de la figura, creo que tenemos aquí una figura bastante bien ejecutada, pese a que se trata de las primeras figuras que salieron en esta serie o en esta colección, y si bien no de las primeras, aún así creo que está bastante bien ejecutada, sobre todo hablando del Haori, porque aunque no tenemos una pieza especializada, lo cierto es que sí tenemos el diseño bien ejecutado y la paleta de colores también es correcta. Tal vez me hubiese gustado que los colores, o el cambio de colores de blanco a verde posteriormente a rosa, estuvieran un poco difuminados, pero considerando que todavía no se utilizaban las piezas un poco más específicas para este tipo de prendas, como las que tenemos en Kanai, digo las piezas porque son tres, en realidad serían los brazos y el Haori, creo que está bastante bien ejecutada la figura de Shinobu. Lo que más me llama la atención es el rostro, porque aunque tenemos impresiones o un diseño bastante sencillo, definitivamente es reconocible respecto a lo que hemos visto del personaje, y también las piezas específicas, hablando de la cabeza y de su katana Nichirin. En cuanto al cabello, bastante bien ejecutado. Me gusta que tengamos los extremos de los mechones en color púrpura, bastante característico del estilo que utiliza Shinobu, y también aquí vamos a tener dos piezas al igual que en Giyu, puesto que este prendedor en forma de mariposa, característico no solamente de las hermanas, sino de todas las que directamente laboran en la finca mariposa, pues lo vamos a tener como una pieza adicional. Y es cierto, en Giyu no mencioné por qué teníamos una pieza adicional en el cabello, haciendo un pequeño paréntesis. En Giyu, tanto la porción de cabello que está amarrada, que sería la pieza inferior, como la parte que cubre la cabeza, son piezas independientes, pero una vez juntas, pues ya se las podemos colocar aquí a la figura del pilar del agua. Ahora, regresando a la figura del pilar insecto, tampoco vamos a tener nosotros un rostro alternativo, pero me parece que con este rostro se ve bien la figura, si bien siempre es bien recibido en este tipo de minifiguras el tener dos variantes para poder mostrarlas, al menos respecto al rostro. Creo que la que está seleccionada aquí es bastante característica del personaje y es de la manera que más se le puede recordar. El único problema que yo le vería aquí sería en cuanto a la paleta de colores, y eso hablando específicamente de su arma Nichirin. Primero, respecto a la vaina, no tendría que ser negra, tendría que ser blanco. Está bien la parte inferior en naranja, y no recuerdo si la usa naranja, pero bueno, no se ve mal. Pero respecto a la vaina como tal, tendría que ser blanca, no negra. Y en segundo lugar, para su katana Nichirin, esta katana tan particular que tiene un diseño específico para ella, para que pueda mezclar e imbuirla con veneno y así matar a los demonios que ella se enfrenta, tendría que ser
violeta, lila, morado claro, no sé, mi paleta de colores no es tan amplia, pero definitivamente no debería de ser negra. Algo que sí me agradó es el diseño del guardamano y de la empuñadura, puesto que son calcados de lo que vimos tanto en el manga como en el anime, y también me gusta que tengamos los kanjis de destructora de demonios en ambos lados de la espada, como en realidad los utiliza Shinobu. No tiene los 4 del mismo lado, o mejor dicho, ella tiene dos de cada lado, no tiene los 4 en ambos lados, porque la propia hoja no lo permite por el diseño, y esto también lo vimos tanto en la versión audiovisual como en la versión impresa de la obra de Eiko Yoharu Gotouge. Respecto al diseño, creo que está bien, tanto el calzado como las propias protecciones que vemos para su uniforme, igual que el sombreado, aunque sí veo una ligera variación entre las impresiones del torso y las de las piernas. Parece ligeramente distinto, o es ligeramente distinto, pero aún así creo que está bien ejecutada esta figura del segundo pilar que nosotros conocimos en Kimetsu no Yaiba. Vamos entonces ahora con su hermana. Tenemos ahora a Kanae Kocho, y me parece que es una de las figuras más vistosas de esta colección, puesto que es la única que tiene una pieza específica para el torso. No voy a decir exclusiva, porque hemos visto este tipo de torso y también este tipo de brazos con las mangas extendidas, por ejemplo en las figuras de Kanamori y de Kirilla, pero aún así es el único pilar que utiliza este Haori un poco más grande. Creo que le hubiera venido bien a otros, pero esta es de las figuras más recientes, y antes, bueno, si no lo utilizaban, no voy a decir nada respecto a eso, pero lo que sí me agrada es que ya lo hayan utilizado a partir de esta figura, a partir de la figura de Kanae. Aún así tenemos una pequeña variación, porque esta figura venía con otro torso, para que nosotros podamos simplemente desacoplar las piernas, la cabeza junto con el cabello y las armas, que bueno, las armas serían más bien desequipar. Sí están acopladas, pero no son parte propiamente dicho del torso, y de esta manera podemos ensamblar otra versión de Kanae, que aunque es Kanae sin el Haori, y el Haori es bastante característico de este personaje, lo cierto es que tenemos una opción más para exhibirla. Y de cualquier manera no se ve mal, puesto que el uniforme está bien ejecutado, no solamente en cuanto al diseño y en cuanto al sombreado, aunque hablando del diseño, me gusta que tengamos las impresiones en la parte delantera y trasera del torso un poco más reducidas que por ejemplo en las figuras masculinas, para que nosotros podamos distinguir un poco mejor la cintura del personaje, puesto que recordemos que en cuanto a escultura no son muy específicas las minifiguras en este formato, y gran parte de la caracterización radica en las impresiones. Y el sombreado nos ayuda no solamente con la caída de la tela, sino también con la propia figura del personaje. Vemos una paleta de colores muy similar a la de Shinobu, pero a diferencia de ella no va a utilizar los protectores en las piernas con el mismo patrón similar a alas de insecto que lleva en el Haori. Lo único que yo le mejoraría a este diseño es que estuviesen un poco más difuminados, o bueno, un poco difuminados los colores en la prenda de vestir, tal cual lo pudimos ver en el manga y en el anime, porque aquí el color está bastante dividido, o está muy bien dividido, tal vez diferente a lo que estamos acostumbrados en la obra audiovisual sobre todo, pero respecto a paleta de colores está bastante bien, y creo que luce bien de cualquier manera que querramos exhibir esta figura. No tenemos un rostro alternativo, pero el rostro que tenemos nos muestra esta sonrisa bastante cándida, bastante cálida que tenía Kanae. Me hubiese gustado tal vez un rostro alternativo con un rostro que reflejara el estado en el cual estaba ella después de su batalla contra Duma, pero no está mal para términos de exhibición esta cara que tiene esta minifigura de Kanae. Hablando del cabello, que es una pieza exclusiva para este personaje, se va a componer de 3 piezas, o mejor dicho, vamos a acoplar otras 2 piezas al cabello, porque el cabello como tal solo es una pieza negra con las diferentes líneas del propio peinado del personaje bastante bien definidos, y vamos a tener sus 2 prendedores de mariposa, que los vamos a tener en rosa con las alas verdes, y de hecho la entrada sí va a ser un perno, pero vamos a tener cierto diseño, cierta forma similar a la entrada de una llave o de un picaporte, lo cual nos va a ayudar no solamente a poder acoplarlos, sino también a que estos no se estén rotando. El problema que yo le encontraría a esta pieza, y eso muy entrecomillado, es que tal vez para los más pequeños, si deseen jugar con
no sé, pequeños o pequeñas que deseen jugar con esta figura, en caso de que la tengan, sí es fácil que se desacoplen los prendedores de la cabeza del personaje o de esta minifigura, pero para términos de exhibición está bastante bien. No es que no la pueda tomar yo y se vaya a desacoplar, de hecho sujetándola únicamente del broche podemos ver cómo no se sale simplemente por tocarla, pero si se manipula con demasiada intensidad, vamos a llamarle, pues sí existe cierto riesgo. Pasando ahora a su katana Nichirin, un diseño muy parecido al de Shinobu, sobre todo hablando de la empuñadura y del guardamano, puesto que en realidad eran la misma. Y para la hoja sí tenemos además de las impresiones en ambos lados de la katana, sí tenemos el color rosa característico de las usuarias o de los usuarios, de la respiración de las flores. No voy a decir usuarias porque conocidos solo tenemos dos, Kanae y Kanao. Lo que no entiendo es por qué diablos el filo es verde. No sé, debería de ser otro tono de rosa o tal vez un color gris metálico, le hubiera quedado bien, pero en fin, decidieron ponérselo verde. Entonces pasamos ahora al siguiente pilar, que es uno de los más queridos uno de los más queridos por el fandom, entiéndase Kyojuro Rengoku. Tenemos aquí al pilar de las flamas o al pilar de las llamas, Kyojuro Rengoku, aquel que tiene ojos como platos según Inosuke, Googly Eyes le dicen. Le dice como apodo en inglés, a quien Tanjiro en ocasiones no sabe a dónde diablos está mirando y quien, según Tokito, parece un búho. Pero fuera de eso tenemos a uno de los pilares más responsables de toda la cofradía y que tenía cierta fama de no dejar que nadie pereciera en sus misiones, lo cual es bastante, además de que es una característica del personaje, me parece que es bastante loable también como uno de los espadachines más fuertes de la Kisatsutai. Y tenemos aquí una figura interesante en términos de diseño, me parece que está bien, aunque hay algo que no me termina de convencer. Lo mencioné en su momento en la figura individual, en el análisis individual, perdón, de esta figura, y es el Haori, porque el Haori que utiliza Kyojuro parece más una capa que en realidad una suerte de abrigo, como utilizan la mayoría de personajes. Me hubiese gustado que efectivamente tuviéramos una capa, tal vez como la que vimos en la figura de Kanao, o aunque fuese un poco más larga, que tal vez le quedaría demasiado larga, como la que tenemos aquí en la figura de Himejima, pero únicamente la tenemos impresa, tal vez porque sucedió lo mismo que en la figura de Shinobu. Son de las primeras figuras, o al menos más antiguas que la gran mayoría, y por eso únicamente tenemos el diseño convencional respecto al torso, y no tenemos pues grandes accesorios además de las armas y la cabellera. Aún así, respecto a la paleta de colores, está bien. Tenemos tanto las cintas rojas para su calzado, los protectores en forma de flama. El diseño del Haori o de la impresión del Haori está bien. Se utiliza Kyojuro este diseño con adornos de flamas, aunque aquí también lo vemos impreso en las mangas, cosa que en realidad las tiene descubiertas en cuanto a Haori se refiere, porque sí utiliza de manera correcta su uniforme, que podemos ver aquí en color café o color marrón, porque recordemos, estas figuras están la mayoría inspiradas más en el anime que en el manga. Para el rostro aquí vamos a tener un rostro alternativo y podemos ver de inicio una expresión más adusta, tal vez con las pupilas un poco cargadas hacia la izquierda. Tal vez esto sería una cuestión de fabricación. Me parece que deberían estar centradas, pero al menos están orientadas hacia el mismo lado y no se ve mal. En realidad no se ve mal así el personaje, aunque personalmente me agrada más el otro rostro, ya que le quita el cabello. También podemos ver aquí que estas marcas en la frente, para darle un poco más de profundidad, las tenemos en la figura, algo que está presente en muchos personajes. Vamos, es por el tipo de diseño que realiza Gotouge, pero este rostro me agrada más porque es la expresión que muestra, incluso con las heridas durante su batalla con Akasa, que fue la última batalla que pudimos ver de Kyojuro, y también una bastante significativa y cuya animación me parece que fue absolutamente espectacular. Y podemos ver aquí cómo ya tiene cerrado un ojo. Podemos ver cómo hay sangre de las comisuras de la boca, pero algo que me agradó bastante en este rostro, además de que está bien diseñado y de que no solo vamos a tener los colores, digamos, básicos, como las líneas negras para
para los contornos, o el rojo para las heridas. Vamos a tener también algunas líneas en color piel más oscuro para darle un poco más de énfasis a la expresión, pero lo que más me agrada es que tenemos esta sonrisa que él demostró justo antes de lanzar su última técnica, la novena postura, el purgatorio o Rengoku, que también coincide con el apellido del personaje. Y personalmente es la manera en la que más me gusta exhibirlo. Respecto a la espada, en cuanto a la vaina, el diseño es el mismo que vamos a tener para el resto de personajes, pero la paleta de colores calza bien con lo que nosotros pudimos ver en cualquiera de las dos obras, audiovisual o impresa. Y respecto a la paleta de colores en la espada, vamos a decir que es correcta. Insisto, el negro no debería de ser negro, debería de ser un gris muy muy oscuro, pero bueno, a fines prácticos, si se ve negro, incluso en el anime lo podemos percibir negro, no está mal. El único problema aquí es que la forma de anclarla está al revés. Quien utiliza la parte superior de la flama hacia el recazo es Tanjiro. Una vez que Hagane Tsukaya, después del arco de la Día de los Herreros, le entrega la espada con el guardamano de Rengoku. Pero cuando lo utilizaba Rengoku, la parte superior de la flama iba siempre orientada hacia el filo. Y aunque podemos ver que ambas piezas están diseñadas para calzar de cierta manera, no quiere decir que no las podamos poner nosotros de manera adecuada y hacer que nuestra figura luzca pues de una manera un poco más cercana a como lo hemos podido ver nosotros. Vamos entonces siguiendo el orden de aparición de los pilares, al menos respecto a las batallas, con el más extravagante de todos. Tenemos ahora a Usui Tengen o Tengen Usui, a la usanza occidental, iba a decir el ninja del sonido. No, esto no es Naruto, el pilar del sonido, aunque sí es un ninja, un ex shinobi. Aún así, todas sus habilidades sabemos que las usa en sus enfrentamientos o en sus misiones. De hecho, todas sus tareas las trata como misiones gracias al entrenamiento que él tiene. Y podemos ver que en esta figura pues está muy bien recreado el personaje. Él no utiliza un Haori, su uniforme es ligeramente distinto, puesto que tiene los brazos descubiertos, pero aún así podemos ver el kanji de destrucción en la parte de la espalda. Y podemos ver su uniforme tal cual lo pudimos ver nosotros en el anime, con un diseño ligeramente azulado, un gris un tanto plomizo, pero aún así perfectamente, incluso pese a las modificaciones, insisto, las mangas, perfectamente reconocible como el uniforme de uno de los miembros de la cofradía o del cuerpo de cazadores de demonios. Respecto a la figura como tal, me parece que las partes más vistosas, más extravagantes de la misma son las espadas, que están unidas por una pequeña cadena, y si bien la cadena no es una pieza específica, me tardé un poco en desacoplarlas, pero bueno, eso lo único que refleja es que tenemos buena sujeción. Si bien no es una pieza específica, sino una pieza que ya se utiliza tanto en las marcas oficiales como en este caso en las no oficiales, le queda bastante bien. Considerando el formato está bien. También recordemos que una de las gracias de este formato, independientemente de si los sets son pequeños como figuras individuales o más elaborados como aquellos que en su momento estuvieron, no sé, igual por poner un ejemplo, en las cajas que están en el fondo, es que las piezas se reutilicen. Aún así vamos a tener piezas específicas que sí sería necesario para este tipo de personajes, y estas las vamos a tener en sus espadas, que él utiliza como si fuesen una suerte de nunchakus. Y digo una suerte porque no es que golpee con cualquier parte de la hoja. El personaje muestra bastante maestría para siempre estar cortando con ellas como debe de ser. Podemos ver que básicamente son iguales respecto al diseño, lo cual tiene sentido, puesto que no utiliza hojas de diferente forma en cada mano el personaje. Tenemos la paleta de colores respetando lo que vimos tanto en manga como en el anime, la parte oscura hacia el recazo, el filo amarillo o dorado en la parte inferior, y aquí me gusta que tengamos, en la parte media mejor dicho, y aquí me gusta que en la parte inferior, ya en la parte del filo, tengamos una coloración gris metálico, porque le da un poco más de realismo a la pieza. Y si bien no es tan necesario en este formato, que es incluso un tanto caricaturesco, me atrevo a llamarlo, creo que no está por demás que tengamos esta serie de características en las diferentes piezas,
para que se vea todavía mejor en términos de exhibición. En cuanto a la paleta de colores, me parece que es correcta, aunque me hubiese gustado un poco más de control de calidad en las empuñaduras, porque en las empuñaduras no, en el guardamano de cada una de las armas, porque de hecho también tenemos aquí una escultura específica para las armas de Tengen. Y bueno, me parece personalmente una lástima que no esté bien aplicada la pintura, aunque una vez más recordemos o consideremos que se trata de una figura no oficial, por lo tanto el control de calidad pues no es tan alto. Aquí también vamos a tener dos rostros, o vamos a tener un rostro alternativo. Lo primero que vamos a ver es que en el rostro que tenemos aquí es una expresión un poco más seria. Me gusta que el diseño tan particular del rostro de Usui esté bien ejecutado aquí. También este diseño, esta suerte de flor, no sé, me parece que es algo así como una flor, que él utiliza en el ojo izquierdo, que se maquilla, también está bastante bien ejecutada. Las piezas del cabello son específicas, y digo piezas porque la porción o este mechón de cabello que lleva por la parte trasera es una pieza adicional a su banda ninja, con la cual él recubre casi toda la cabeza, y bueno, solamente unos mechones o un mechón sale por la parte trasera, y posteriormente algunos conforme se va desarrollando la batalla contra la sexta creciente. Tenemos la banda ninja con los colores que debería ser. Tal vez me hubiese gustado igual con piezas adicionales, pero que fuesen un poco transparentes las partes de pedrería, pero bueno, tampoco se trata de exigir demasiado, y están bien ejecutados. Está bien seleccionada la paleta de colores, y sobre todo está bien aplicado aquí el color. Tenemos apenas un ligero excedente, pero en la parte trasera, algo que de ninguna manera compromete la exhibición de la pieza. Para el rostro adicional, me gusta más esta expresión, porque vemos aquí una expresión un tanto más confiada, un tanto más burlona, algo que tiene más que ver con la personalidad de este personaje. Y aunque también alcanzamos a percibir aquí el maquillaje que él utiliza en el ojo izquierdo, algo que sí no me termina de convencer por completo es que para el sombreado del rostro tenemos un color naranja en lugar de un color piel. Entonces siento que es un color demasiado cálido. No se ve mal, pero creo que pudo haberse visto mejor, sobre todo en el rostro alternativo, que no porque nos muestre también la herida, sino porque creo que esta expresión le va mejor al personaje que la expresión completamente seria que tenemos en el primer rostro que vimos. Aún así, una figura bastante buena, está bien ejecutada, con sus armas como debe de ser, y me parece que luce igual de bien que el resto de figuras, o que la mayoría de ellas. Tal vez una de las más débiles en cuanto a diseño pudiera ser la de Rengoku, no quiere decir que se vea mal, pero la de Usui definitivamente es de las que más luce, también por la impresión que vamos a tener nosotros en los brazos. Pero para no alargar más esto, vamos con el siguiente pilar, que es nuestro un tanto disperso, distraído e incluso con amnesia Muichiro Tokito. El más joven de los Hashira, sin duda alguna, un prodigio, y quien más potencial tenía dentro de este grupo de 10 guerreros, de los cuales estamos analizando las minifiguras aquí en este video, es a quien tenemos ahora en esta figura bastante interesante, sencilla respecto al tipo de piezas utilizadas, al igual que el resto que hemos visto aquí en este video, pero bastante bien ejecutado respecto a las piezas específicas, tanto por su espada como la pieza que vamos a tener para el cabello. Así como pudimos ver en el manga y en el anime, no vamos a tener ningún tipo de Haori impresa o alguna pieza adicional para el torso de Muichiro, puesto que él no lo utiliza, y de hecho utiliza el uniforme más grande. Me parece, no recuerdo bien si es una o dos tallas más grande de lo normal, pero esto es completamente intencional para que este tamaño excedido le dificulte a sus oponentes predecir sus movimientos. Es propio de su estilo de combate. La paleta de colores se asemeja a lo que pudimos ver en el anime. Tenemos un uniforme azul. Tal vez no hubiera estado mal tener mangas como las del Haori de Kanae, pero igual con estos brazos convencionales no se ve mal. Considerando el formato, tampoco voy a decir que fue un error. Para la espada vamos a tener una vaina negra con la parte inferior en gris. Y respecto a su katana Nichirin, aquí ya tenemos algo un poco más cercano a lo que pudimos ver tanto en el manga como en el anime, aunque el verde me parece que es demasiado intenso. Tendría que ser un verde un tanto más azulado, como verde agua, o color, no sé, turquesa tal vez.
eso hubiera sido lo más adecuado, pero bueno, por lo menos no tenemos una espada negra como en el caso de Tomioka o como en otras que vamos a ver más adelante, en concreto la de Mitsuri y la de Shinazugawa, que ellos nunca muestran un arma con alguna parte negra, pero aquí en la figura sí tenemos alguna parte negra. Regresando aquí a la figura de Tokito, podemos ver los kanjis de Destructora de Demonios en ambos lados de la espada, y para la empuñadura y el guardamano tenemos también una escultura específica de acuerdo al estilo o a la forma que utiliza Muichiro en la obra de Gotouge. Tal vez una de las figuras más sencillas, pero aún así una de las que más lucen por los elementos estéticos que caracterizan al personaje. Para el cabello, lo vamos a tener dividido en 2 piezas, aunque no es necesario dividirlo para poder extraerlo de la figura. Tenemos una parte trasera y también una parte delantera, y tenemos en color también verde agua, que de hecho de este color debería de ser la hoja Nichirin, los mechones de cabello o la parte inferior de todo el cabello. En realidad el personaje tenemos su cabello de alga, como le dice Kotetsu. Los salientes a los costados tal vez los tenemos un poco atrás, o pareciera que están más atrás de lo debido, pero una vez que nosotros colocamos el cabello en la pieza, lo cierto es que lucen tal cual lo pudimos ver tanto en el manga como en el anime. Respecto al rostro, el primer rostro que tenemos aquí, lo podemos ver con una expresión bastante seria, con esta expresión un tanto dispersa, como si estuviera perdido, pensando en otras cosas, que de hecho así es como estaba él, hasta el momento en el que ya recuerda su memoria y hasta su personalidad cambia. Pero para el otro rostro vamos a tener nosotros, además de una expresión más iracunda, tenemos aquí las marcas, las marcas de cazador, o la marca de cazador, dividida en 3, o con este patrón de nubes que aparecen en su rostro. Aquí, por mera libertad artística del fabricante, pues las vamos a tener en verde, aunque sabemos que en realidad son rojas, propiamente dicho, son casi como si fueran heridas, pero aún así me agrada que tengamos un buen diseño también para este rostro alternativo, y sobre todo que tengamos aquí la marca de cazador, que creo que es bueno que esté, puesto que terminó siendo bastante importante para el personaje, y no es que sea algo sencillo que los propios cazadores presenten este tipo de marca. Por cierto, me hubiese gustado tener un rostro alternativo para Tomioka con la marca de cazador, o si no le querían hacer un rostro alternativo que al menos tuviese su marca en el único presente, pero por fortuna en la figura de Tokito sí tenemos aquí su marca de cazador en el pilar de la neblina. Vamos ahora con la pilar del amor, con Mitsuri Kanroji. Por mucho, desde mi personal punto de vista, no quiere decir que ustedes tengan que coincidir conmigo, el personaje más insufrible de toda la obra. Un personaje con un buen diseño, con grandes habilidades, con un arma que me encanta, y también la ejecución de la misma, lo que ella mostró en el manga y también en el anime. Me parece que la animación de sus técnicas fue soberbia, pero con un background de mierda, perdón que lo diga así, pero el trasfondo del personaje y su propia personalidad, no sé, es demasiado estúpida para mi gusto. Hablando de eso, este desgraciado sí tiene una buena personalidad, y este sí es un buen pilar. Ella no. Ok, ya regresando a lo que nos atañe, que es el análisis de la figura de Kanroji. Respecto a las impresiones y a la paleta de colores, coincidiendo a la perfección con lo que pudimos ver nosotros en el anime, tanto las medias o calcetas largas que ella utiliza, que por cierto se las regala Iguro, como las cintas rosas para su calzado, el color del uniforme púrpura en lugar de negro, insisto, como lo vimos en el anime, diseñado a la perfección. También hablando del propio uniforme, podemos ver el plisado en la falda, aunque hablando de la falda, creo que les faltó un poco de color aquí. No sé si esta sea una cuestión de todas las figuras o en particular de la que tengo, pero podemos ver ahí una línea verde del color natural de las piezas de las piernas, que no debería de estar ahí. Es decir, tenemos una porción sin pigmento. Pasando al torso, no vamos a tener grandes aplicaciones de pigmento en la parte trasera, obvio, porque ella tiene puesto su haori y únicamente es con impresiones, pero me agrada la selección de pigmento gris para simular la caída de la tela y el volumen de la misma. En cuanto a su haori, para la parte central me gusta también el sombreado que tenemos para la parte de este escote forzado, que hay otra estupidez
respecto al diseño del personaje. Y aclaremos, no me desagrada la estética, me gusta, creo que está bien. No tienen por qué verse exactamente iguales todos los personajes, y yo no les voy a decir jamás les voy a decir una estupidez como que un personaje está sobresexualizado y toda esa sarda de quejas y tonterías ni nada por el estilo. Pero lo que no me agradó fue el motivo por el cual Gotoge decidió que fuera así, o el que mejor dicho Mitsuri da dentro de la misma obra, porque la escoria con lentes o la escoria con gafas le da así el uniforme, y como lo hizo especialmente para ella lo va a usar así. Lo dije en su momento en el video que hice de manera individual para esta minifigura. Si se le hubiera ocurrido ahí a Gotoge que ella dijera porque me gusta, porque se me cante el orto, porque estoy cómoda, maravilloso, aplaudible, entendible. Es más, si no hubiera dicho nada, nadie se lo hubiera cuestionado. Pero no, tenía que meterle una justificación por demás estúpida, al menos respecto a la paleta de colores. Los botones está bien que sean dorados, puesto que ella es un pilar. Y lo que sí no me termina de convencer en esta figura, ya siendo un poco más objetivos, es la katana Nichiri. No voy a hablar aquí de la empuñadura, puesto que está bien, salvo la pequeña disparidad que tenemos en la aplicación de pigmento. La escultura es correcta, ella utiliza este guardamano que en cuyo diseño incorpora 4 corazones. También para la empuñadura está bien la coloración azul, salvo que me esté equivocando, que esté recordando mal, pero lo dudo. Y si sí, déjenmelo en la caja de comentarios. Y este diseño de rombos, recordando las costuras que utilizan que suelen utilizar la mayoría de forjadores cuando terminan las espadas. Pero lo que no me convence es la hoja. Respecto al color, la hoja de Mitsuri siempre la vimos completamente rosa, ¿sí? Un color un poco más claro para el filo, color un poco más oscuro para la parte del recazo, o para la parte superior. Creo que estoy mal ahí con esa parte que se llama recazo. Creo que el recazo es específicamente lo de arriba, una disculpa. Pero regresando, nunca vimos una parte negra y otra. Mitsuri no utiliza una katana, utiliza un urumi, que es básicamente una espada larga, flexible. Sí existen ese tipo de espadas, pero son un tanto más ceremoniales. Si consideramos que esto se trata de un anime y de un manga, bueno, lo puede utilizar como arma, látigo, cuerda de saltar si se le da su regalada gana, y con una buena animación y una buena historia, pues va a lucir bastante. Me hubiese gustado, aunque no fuese un arma flexible en esta figura, no sé, que hubiésemos tenido una espada más curveada, aunque fuese para un solo lado, no sé, una figura un tanto serpenteante, no como el Chris de Iguro, sino que esta estuviese ondulada en la parte superior hacia los costados. Pero no sé, siento que es la parte más débil de la figura, tratando de ser objetivo, no por lo que a mí me pueda llegar a desagradar el personaje. Pasando ahora a la cabeza y al rostro. El cabello, al igual que el de Tokito, se va a componer de 2 piezas, una frontal y una trasera. En cuanto al diseño, obviamente es específico para el personaje. Podemos ver también que la paleta de colores, tal vez el color rosa tendría que ser un poco más claro, pero es correcto. La parte verde para las zonas bajas, tanto del flequillo como de las trenzas, y la parte rosa para la parte superior. Y en esta figura también tenemos rostro alternativo. Tenemos su rostro sonriente, el rostro básico, con sus 2 lunares también bastante característicos en cuanto a la estética del personaje. Una expresión bastante afable gracias a las cejas arqueadas hacia la parte media, que no está mal. Poco de pigmento color piel más oscuro en la parte superior de los párpados. Y tenemos aquí su cara sonrojada, pero no sonrojada de vergüenza, sino de que no quería reírse, de que se estaba aguantando la risa, justo cuando después el patrón le dice a Tanjiro así de sí, todo lo que dices está, casi le dijo, todo lo que dijiste está muy bien, pero vámonos por partes. Primero derrota a una de las lunas y luego ya te preocupas por Muzan. Y muchos estaban ahí aguantando la risa. Mitsuri fue la más notoria y hasta infló las mejillas, como la podemos ver aquí en esta figura, y empezó a pensar, ¿no? A decir, nada más estaba pensando, no te rías, de que le causó gracia la forma en la que, tal vez de manera involuntaria, el patrón descalificó a Tanjiro. Personalmente me parece que es una figura regular. Creo que la idea fue buena, pero no me agrada el faltante de pintura que tenemos para la parte inferior, para la zona pélvica. Aquí esta línea verde no me termina de convencer. Y algo que tampoco me termina de convencer en concreto en esta figura es la espada. No sé, si ya tenemos hojas específicas o diseños específicos para hojas como para la de Tengen, para la de Obanai, que vamos a ver a continuación, para las de Himejima, creo que bien pudieron haber hecho un diseño un poco más parecido
al diseño original para Mitsuri. En fin, cerramos aquí con el pilar del amor y nos vamos con el pilar serpiente. Obanai Iguro, nuestro querido pilar con heterocromía y que se cubre el rostro gracias a la cicatriz que le dejó su propia familia cuando le abrieron literalmente la boca de oreja a oreja. Es a quien tenemos en esta versión de bloques de construcción y me parece que es una figura bien ejecutada. Aquí sí me parece que hubiese sido necesario un Haori como el que utiliza, o bueno, un torso como el que incluyeron en la figura de Kanae, porque además de que su Haori no es que le quede grande, mejor dicho, él lo utiliza un tanto holgado. También es el personaje masculino de más baja estatura y eso le hubiera quedado bien en términos de caracterización a esta minifigura. Aún así no está mal, el diseño es correcto de acuerdo a lo que pudimos ver tanto en el manga como en el anime. Y definitivamente es reconocible esta minifigura como una representación de Obanai Iguro para su espada. Aquí es donde creo que sí fallaron un poco, sobre todo en la paleta de colores. Respecto a la escultura no tengo ningún problema. Incluso para el guardamano podemos ver ahí este diseño similar al de una serpiente, tal cual el guardamano que él utiliza. Pero en lugar de ser verde tendría que ser amarillo o tendría que ser dorado. Cualquiera de los dos colores hubiese estado bien en lugar de verde. Lo mismo que para el pomo, pero donde sí definitivamente fallaron en cuanto a la paleta de colores, porque insisto, en cuanto a la escultura está bien, no hay ninguna falla en ese sentido. Pero en cuanto a la paleta de colores, donde también fallaron fue en la hoja de su mezcla de katana y kris. Y digo mezcla porque el kris o la kris es una daga. Y bueno, aquí sabemos que en realidad es mucho más larga porque es una espada, tiene el mismo largo de una katana convencional. Y debería de ser también color... oficialmente tendría que ser color lavanda. ¿Alguien me puede decir cuál diablos es el color lavanda? Según lo que he visto de imágenes oficiales de color del manga de Iguro, es un color púrpura bastante claro. No sé por qué diablos se confunden tanto. No pudieron haber puesto su espada es morada. Punto. No. Tenían que ponerle color lavanda. Válgame el carajo. Ok, regresando a la figura. Entonces, respecto a la paleta de colores, nos falla en la espada porque simplemente es gris, cuando debería de ser color púrpura. Y en el guardamano, debería de ser de color dorado, no verde. Pero al menos respecto al diseño, aunque solo sea impresión, este diseño de serpiente está bien ejecutado. Se ve mejor sin el... Ups, parece que está demasiado bien ajustada la hoja al guardamano. No voy a forzar las piezas para retirarlas. No quiero que sufra ningún daño ninguna. Está bien ejecutado. Esta suerte de espiral que vemos en la empuñadura también está bien ejecutado y sí la suele usar así. Bueno, sí la usa así Iguro respecto al diseño para la hoja curva que asemeja un kris a la perfección diseñado. Más delgado en ambas partes, como si tuviese doble filo, que de hecho así es el arma de Iguro, tiene filo tanto en la parte superior como en la parte inferior de la hoja. La curvatura perfecta es hasta la cantidad de curvaturas. Es coincidente con lo que vimos en la obra de Gotouge. Aquí solamente fallaron en la paleta de colores. Pero algo que sí me agrada bastante de esta figura es el rostro. Si bien tenemos una expresión bastante neutra aquí, puesto que en realidad no se alcanza a percibir gran cosa, porque la mitad de su rostro está cubierta, sí tenemos un ojo amarillo, un ojo verde, este diseño con heterocromía que le dio Koyoharu Gotouge. El cabello es una sola pieza, pero es específica para el personaje, aunque lo mejor de esta minifigura, y espero coincidan conmigo, y si no, no pasa nada, déjenmelo en la caja de comentarios, que es lo que más les gustó de la figura de Iguro, es el rostro alternativo, este rostro que lo vamos a poder. En el manga ya lo pudimos ver cuando se enfrenta, o cuando se están todos los que quedan en ese momento enfrentando a Muzan, y en el anime cuando llegue esa parte, que considerando el éxito que en realidad está teniendo la franquicia, no dudo que va a llegar a ser animado, pues creo que va a ser bastante llamativo, bastante espectacular, y me agrada bastante este rostro, puesto que no solamente está bien ejecutada esta expresión de determinación y al mismo tiempo de ira que presenta Obanai, sino también vamos a ver en la parte superior venas saltadas en su rostro, y en la parte inferior creo que el diseño que tenemos en la parte superior e inferior de la boca para la cicatriz que le quedó bastante bien ejecutada, la mancha de sangre, porque ya estaban todos
bastante golpeados entre las heridas, el cansancio y el propio veneno que les iba inyectando Muzan. O bueno, era su sangre, pero funciona como veneno. Pues creo que todos hicieron, no sé, hicieron un esfuerzo muy grande para derrotarlo. Mención especial a Chachamaru, que los iba curando conforme podía, aunque la decapitaron, pobre. También para los ojos aquí, aunque las pupilas son más pequeñas, vamos a tener este diseño con heterocromía. Y definitivamente, pese a los problemas que tenemos en cuanto a la paleta de colores de la hoja Nichirin de Iguro, debo decir que es una de las figuras que más me gustan, solo por el rostro alternativo. Creo que es bastante expresivo. Ustedes saben que me gustan las figuras con los rostros más expresivos, o me gusta exhibirlas en la medida de lo posible con el rostro más expresivo que tengan, y me parece que es una muy buena selección. No solamente es un rostro adusto que nos muestra en realidad cómo es su cara con sin el vendaje, sino que es un momento muy importante del manga, no solamente en la batalla contra Muzan, sino también para el personaje. Vamos entonces con el mejor amigo de Obanai Iguro, es decir, Sanemi Shinasugawa. Neurótico, violento y devastador, tenemos aquí al pilar del viento, a Sanemi Shinasugawa, aunque también, dicho sea de paso, es una persona bastante noble y de buenos sentimientos, aunque con claros problemas para poder demostrarlos de manera adecuada. Y bueno, lo que tenemos aquí en esta minifigura es una representación bastante interesante de este personaje, puesto que, pese a que se trata de una figura sencilla, sobre todo por el formato, ya que no tiene gran diferencia respecto al resto de piezas que hemos visto aquí en este video, sí tenemos una vaina bastante bien ejecutada de acuerdo al diseño que pudimos ver nosotros, tanto en el manga como en el anime. Tenemos su katana Nichirin con el guardamano tan característico de este personaje. Desafortunadamente aquí tenemos también la parte superior de su espada en negro, en lugar de tener dos tonos de verde, pero algo que sí me agrada es que tenemos, sobre todo en la parte del filo, bien ejecutada, este biselado, también característico de su espada, y también tenemos impresos en ambos lados de su katana Nichirin los kanjis de destructora de demonios malignos, además de que en la espalda del personaje no tenemos aquí el kanji de destrucción como debe de estar en su uniforme, sino que en su jaori, que por cierto él utiliza más corto que el resto de los cazadores, tenemos el kanji de, no recuerdo si el kanji de muerte o el kanji de asesinato, obviamente en referencia a su labor como cazador de demonios y lo que él pretende hacer con la mayor cantidad de demonios posible, que de hecho sabemos que formó parte fundamental en la derrota no solamente de Muzan, sino también de la primera luna superior, es decir, de Kokushibo. Por lo demás, ¿qué podemos decir de esta minifigura? Tenemos una paleta de colores que calza a la perfección con lo que pudimos ver en el anime, desde el calzado donde tenemos las cintas verdes, tenemos también los protectores que utiliza Sanemi en las piernas, que dan la impresión tanto en el manga como en el anime, y no es la excepción esta figura, de estar compuestos por una buena cantidad de cintas. Tenemos un color gris para su uniforme con sombreado en tonos más oscuros, lo cual le da un poco de caída a la tela y también de volumen a la impresión. Vamos a tener el uniforme abierto, como es característico en este personaje, y el único botón que tenemos visible en dorado, como debe de ser, correspondiente a su rango de pilar. La pieza exclusiva que vamos a tener para esta figura es el cabello, que evidentemente fue moldeada para ser utilizada por este personaje. Creo que ejecuta y representa a la perfección el estilo que utiliza Sanemi. Y para el rostro vamos a tener, además de un rostro alternativo en ambas versiones o en ambos rostros, vamos a tener aquí las cicatrices, que también son bastante características en este personaje, y no solamente porque las haya recibido en batalla, sino porque en ocasiones él mismo se hiere para que con su sangre peculiar o con su marechi él logre, digamos, desbalancear o marear un poco a los demonios, porque si bien su sangre debe de ser bastante apreciada por ser de un tipo bastante raro, aunque no se especifica qué tipo de sangre tiene Sanemi, esta también, digamos, pues sí, aletarga a los demonios. Incluso Kokushibo sintió los efectos de la misma solo por estar en presencia de Sanemi después de haberlo herido. Pero bueno, no hablemos tanto de la trama del manga, sino de esta figura. Y en el rostro alternativo podemos ver que
Aquí se captura el momento uno de los momentos en los cuales él está combatiendo contra Kokushibo. Podemos ver un poco de sangre en las comisuras de la boca. No tenemos desde luego mayor respecto a este mismo tipo de decorado, mayor tipo de detalle en el resto del cuerpo, pero sí lo tenemos en el rostro, además de que se conservan también las cicatrices. Y algo que me agrada bastante es que tenemos aquí su marca de cazador en color verde, coincidiendo con el color de su katana Nichirin, aunque sabemos nosotros, al igual como lo dije con Tokito, que estas marcas son rojas, porque en realidad son una suerte de heridas. Si colocamos nosotros el cabello, pues ya tenemos de nuevo a Sanemi completamente ensamblado, y lo que restaría es volver a colocar su katana, que por cierto, antes de que se me olvide, también tenemos aquí una particularidad en el guardamano, que de hecho aquí creo que tengo que corregirme, y digo creo porque no he vuelto a ver después de que lo subí, o bueno, mientras lo estaba editando el video individual de Sanemi, donde me parece que mencioné que le faltaba un poco de color al guardamano, pero en realidad no. En realidad bueno, no el guardamano, perdón, la empuñadura. La empuñadura de la katana de Sanemi sí tiene partes blancas en los extremos, parecen estar vendadas, no son propiamente vendas, son el propio diseño de su espada, y aquí lo tenemos representado únicamente con la paleta de colores. Por lo tanto, los rombos, que son parte de la costura que casi siempre se utiliza en este tipo de espadas, los vamos a ver únicamente en la parte central, y es un detalle que me agradó respecto al diseño de esta minifigura, y que me di cuenta después. Estaba hojeando el manga, y bueno, ahí me percaté de que había cometido un error en el video original, donde analicé a Sanemi de manera individual. Pero bueno, para terminar el análisis de las minifiguras, vámonos con el más fuerte de los pilares de la era Tai. Gyomei Himejima, o a la usanza oriental, Himejima Gyomei, el pilar más fuerte, más alto, el que utiliza el arma con mayor alcance, y también la que tiene la técnica de forja más especializada, tanto que ni siquiera Kokushibo fue capaz de romper la cadena. Es a quien tenemos aquí en formato de minifigura de bloques de construcción, al igual que el resto de minifiguras que hemos visto como parte de esta colección. Y si bien no es una adaptación perfecta, casi lo es. Me parece que sí es una de las figuras que más lucen. Respecto al color de su arma, los usuarios de la respiración de la roca sí utilizan armas grises, o mejor dicho, el acero de su arma Nichirin se torna gris cuando ellos lo toman por primera vez. Por lo tanto, aquí la coloración es correcta. No sé si en el anime le vayan a dar alguna otra tonalidad de gris, pero en lo que respecta al manga y a los datos oficiales, sí, su espada es gris, de un gris más claro que el color natural de las espadas, que bueno, sabemos que cambian una vez que los usuarios ya las empuñan por primera vez. Aquí para la cadena, al igual que en la pieza de Usui o en la figura de Usui, no tenemos una pieza exclusiva, sino que es esta cadena pequeña que ha utilizado Lego muchas veces, que también se ha utilizado muchas veces en figuras no oficiales, y aunque no es tan larga tal vez como debería por el formato de la figura y para fines de exhibición, me parece que está bien para que no le estorbe la propia longitud, y bueno, a fin de cuentas pueda ser un poco complicado llegar a colocar la figura de una manera conveniente. Entonces me parece que está bien. El único defecto que yo le encuentro en realidad a esta figura, o los únicos defectos, muy entrecomillado, respecto a la mano de obra, si levantamos el Haori vemos que no está precisamente bien aplicado aquí el sombreado para el kanji de destrucción en el uniforme de Himejima, y el otro es el Haori. Si bien tenemos esta capa que es un poco más grande que las convencionales, tanto que incluso podemos hacer que cubra una porción de los hombros del personaje, lo cierto es que no tiene mangas, y en realidad Himejima no utiliza una capa, utiliza un Haori, pero simplemente se lo tumba sobre los hombros, no suele meter los brazos a las mangas, y por tal motivo pues es diferente a lo que vimos tanto en el manga como a lo que hemos visto en el anime, pese a las contadas apariciones de este personaje. Por lo tanto, no se ve mal, pero sí me hubiese gustado tal vez que fuese una pieza de plástico, que de hecho ya existe en otras figuras, no de Kimetsu, pero sí de otras franquicias, y que tuviera su Haori con mangas. De cualquier manera, no se ve mal, y en defensa de esta pieza tengo que decir que me agrada tanto la paleta de colores como el hecho de que los kanjis que presenta esta prenda estén presentes no solo en las esquinas,
o no solo en la parte central o la parte por donde se cierra, sino también en la parte trasera, y que no sean todos iguales entre sí. Si bien lucen un poco borrosos, y esto no necesariamente por la cámara, en realidad parece que están un poco borrosos, simplemente están impresos sobre la tela, sí se distinguen, como dije antes, que son diferentes entre sí, y eso también le da un muy buen aspecto de exhibición a esta figura. Respecto a la adaptación, en concreto a las impresiones, creo que están bien ejecutadas. Para el calzado no tenemos aquí ningún tipo de cubierta para sus pies, además de las propias sandalias, tal cual lo utiliza el personaje. Los protectores para las piernas, muy similares a vendas, también los podemos ver aquí. Su uniforme en gris, al igual que pudimos ver el de Giyu y el de Sanemi. La parte superior abierta, la musculatura del pecho bastante bien definida, la porción que se acaba de ver, algo que también me agrada, que se alcanza a ver, perdón, algo que también me agrada, es que tenemos impreso el rosario que él utiliza en el cuello. Si bien estas figuras no suelen tener ninguna impresión, al menos no he visto yo alguna que tenga una impresión en el cuello, me agrada que lo hayan puesto en la parte superior del torso, porque también respecto a la estética es un elemento bastante importante y bastante característico en Gyomei. Además, que si mal no recuerdo, se arranca el rosario que utiliza a modo de collar, y con una de las esferas impacta la mano de Kokushibo para que éste no pueda completar la 16ª postura, si mal no recuerdo. Para su arma vamos a tener aquí 3 piezas. Tenemos un hacha. Posteriormente tenemos esta bola con pinchos y, como ya había mencionado antes, la cadena que va a unirlas. Esta hacha no estoy seguro de que sea una pieza específica para Himejima, pero en lo personal no lo he visto en otras piezas y calza a la perfección con lo que nosotros pudimos, hasta el momento, hemos podido ver en el manga, sobre todo cuando se enfrenta contra Kokushibo y posteriormente, ya cuando se une a la batalla contra Muzan junto con el resto de sus compañeros. Para la cabeza de este personaje, ya retiré la cabeza por completo, voy a retirar momentáneamente el Haori. Para la cabeza sí vamos a tener nosotros un rostro adicional, pero la pieza del cabello de Himejima es de las que mejor sujetas quedan. No estoy en contra de eso, simplemente pues que la hace un poco más complicada de retirar, pero tampoco es imposible. En el rostro base que tenemos podemos ver la característica expresión de llanto de Himejima, que, curiosidad del personaje, él llora voluntariamente, es una de sus técnicas de meditación. Recordemos que él tiene formación monástica budista, y la podemos ver reflejada aquí en este rostro. No se les podía olvidar la cicatriz que él tiene en la frente, cicatriz que se ganó la primera vez que se enfrentó a un demonio, cuando perdió a los niños que él cuidaba por culpa del infeliz de Kaigaku. Y en la parte trasera vamos a ver una expresión ya más combativa, más seria, pero al mismo tiempo un tanto iracunda, un poco más determinada, como lo había mencionado, con el rostro que tenemos de Iguro, aunque Himejima no demuestra tanta ira, es más bien un rostro más determinado, ya carente de lágrimas. Y me hubiese gustado aquí, para que representara un poco más la imagen del personaje, sobre todo ya al final de la serie, que hubiesen dibujado aquí la cicatriz, o bueno, no la cicatriz, el corte que le queda a Himejima en diagonal, el corte que le hace Kokushibo, pero que podemos ver presente desde esa batalla, desde que se lo hace hasta que termina el confrontamiento contra Muzan. Personalmente me gusta esta expresión, pero me agrada que tengamos más detalle en este rostro, por eso suelo exhibir a Himejima con el rostro que tiene lágrimas, además de que me parece que es más identificable respecto a lo que hemos visto del personaje. Y bueno, habiendo dicho todo esto, voy a colocar a los pilares del más fuerte, o no del más fuerte, vamos a decir el más poderoso, aunque fuerza y poder no es lo mismo, yo estoy seguro que ustedes me entienden, del más poderoso al menos poderoso, de acuerdo a mi consideración. Y en base a eso me gustaría también que dejaran cuál es su orden o su top en la caja de comentarios, pero bueno, no hagamos esto más largo. Y listo, ya tenemos aquí ordenados los pilares del 1 al 10. Me rehúso a decir del mejor al peor, porque convengamos que todos eran individuos y guerreros sobresalientes dentro de la obra de Kimetsu. Por algo se les dio el rango de Hashira, y no quiero en realidad menospreciar a ninguno. Lo mencioné al principio del video, el hecho de que Mitsuri no me agrade como personaje no quiere decir que no reconozca
que tuvo muy buenos momentos en la serie. Entonces, para mencionar el motivo por el cual los coloco de esta manera, rápidamente menciono que me parece que es una buena colección. Creo que se ven bien todos juntos y salvando algunas pequeñas disparidades, sobre todo en la paleta de colores. O, por ejemplo, en cuanto a adaptación, el Haori de Himejima. El hecho de que no tenga mangas y que básicamente sea una capa, aún así me parece que lucen bastante bien juntas. Estas figuras definitivamente representan bien a los personajes en el cual están inspiradas y son perfectamente identificables. Insisto, es una colección que desde mi personal punto de vista luce bastante bien y se disfruta bastante también el tenerla exhibida. Ahora, ¿por qué coloqué a los pilares de esta manera? En número 10 vamos a colocar puse, mejor dicho, a Kanae Kocho. ¿Por qué la puse en 10? No porque sea necesariamente el más débil o el peor de los pilares, sino porque casi no vimos nada de ella en el manga. Si bien podemos tener algunos datos adicionales, tal vez en los fanbooks, no quiere decir que la hayamos visto en combate. De hecho, lo que vimos de ella en combate fueron un par de viñetas, una al inicio, cuando está dispuesta a sacar, al inicio del combate que tuvo contra Doma, cuando se dispone a sacar su katana, o a desenvainar su katana, mejor dicho, y otra cuando ya está en los brazos de Shinobu, que esa escena también la vimos en el anime, pero no tuvimos gran participación en batalla de ella. Esperemos que cuando se adapte al anime el combate de Doma contra Shinobu, sí podamos ver algo más de Kanae a modo de flashback. Me parecería personalmente bastante interesante, sobre todo también para ver cuál fue la inspiración, o más allá de la inspiración, la fuente de aprendizaje de Kanao para utilizar la respiración de las flores. En siguiente posición pongo a Shinobu, no porque sea un mal pilar, ni tampoco porque sea el pilar más débil físicamente. Sabemos que básicamente es un genio y ella creó este sistema de veneno para poder acabar con los demonios, sino porque al mismo tiempo también ella fue quien menos interacción tuvo en combate contra demonios, y personalmente me parece que fue un suicidio querer encontrar sola a Doma. Si bien se preparó durante mucho tiempo, estuvo consumiendo veneno, asimilándolo dentro de su cuerpo, y sí, literalmente estuvo consumiendo veneno, porque las glicinias existen y es una planta venenosa, tal vez no a un punto mortal para un ser humano, pero definitivamente sí puede causar estragos. Y bueno, ella lo que quería era acabar con Doma, pero estaba tan obsesionada con ello, tal vez no sería para menos, puesto que fue quien acabó con su hermana, que no midió consecuencias y lo enfrentó en solitario. Y consideración personal, que las lunas superiores a partir de Hantengu es imposible que cualquier pilar les gane en solitario. Tal vez a Hantengu digamos, bueno, es una cuarta, no es tan fuerte, sí es abismal la diferencia entre Hantengu y Akasa. Tal vez Yomei pudiera ganarle a Hantengu. No, es imposible ganarle a Hantengu en solitario, y ya por consiguiente a los otros demonios también. Pero a Hantengu lo consideré también, paréntesis de la explicación de por qué coloqué aquí por qué coloqué este orden en el top de pilares. A Hantengu es imposible ganarle en solitario porque Hantengu escapa mientras las emociones entretienen al pilar. Inclusive si lograra derrotar a los otros 5 espectros emocionales, que bueno, serían 4, y ya posteriormente sale Sohakuten. Mientras Hantengu escapa, y si no le basta para escapar solo, se defiende con Urami también. Recordemos que cuando fue derrotado, Mitsuri se encargó de entretener a Sohakuten, aunque Sohakuten no le puso una paliza, pero sí diría que la logró derrotar, aunque fuese por agotamiento. Creo que demostró mucho Mitsuri también en ese combate, pero de no ser porque Mitsuri estaba contra Sohakuten, y Tanjiro, Nezuko y Genya estaban contra Hantengu, no hubiera sido posible ganarle. Entonces creo que, a pesar de toda su inteligencia, regresando a Shinobu, fue muy imprudente al enfrentarse en solitario a una luna creciente, más cuando esta era de las 3 primeras, y más siendo Doma, porque sabemos cómo era. Que sí, también al final su glotonería fue lo que terminó con él, pero creo que eso
Eso le jugó en contra para la clasificación. Vamos ahora con Tengen y explicación de Tengen y Rengoku. No quiere decir para nada que sean débiles. Sabemos que en cuanto a fuerza física, Tengen es el segundo pilar más fuerte de todos, por lo bien que está entrenado, por cuánto tiene trabajado su cuerpo. Sabemos que Rengoku, si bien no era tal vez tan fuerte físicamente como Tengen, sí también entrenaba su cuerpo al máximo, era también básicamente un genio hablando en combate, puesto que es autodidacta y llegó con solo 3 tomos de los anteriores pilares de las llamas convertirse en Hashira, pero como ellos no alcanzaron a desarrollar esa marca al final, sí quedaron un poco atrás de sus compañeros, pero no quiere decir para nada que sean individuos débiles. Entonces por eso pongo aquí a Tengen, un guerrero muy capaz, pero que al final también no demostró tanta fuerza como sus compañeros. Insisto, debido a que no pudo despertar la marca. Incluso si Tanjiro ya lo hubiera despertado en el momento en el cual se enfrentaron a la sexta, Tengen no hubiera podido despertarla porque si aceleraba su flujo sanguíneo, el veneno de Gyutaro lo iba a matar. Y es muy fácil darnos cuenta de esto, puesto que él disminuyó incluso al punto de detener momentáneamente su corazón para que el veneno no se acelerara. Entonces él definitivamente no iba a tener posibilidad de utilizar la marca. Como ya no consiguió otros potenciadores o otros incrementos en su poder, queda en el octavo lugar, pero insisto, para nada quiere decir que sea débil. Por la misma razón dejo aquí a Kyojuro, porque ya no alcanzó él a despertar los potenciadores, pero sí lo considero más fuerte que Tengen, porque sin potenciadores le plantó cara a Akaza al punto de arrinconarlo. Pudiéramos pensar, y sí, lo cierto es que la mayor parte del combate Akaza no estaba peleando en serio, pero de ninguna manera él se estaba confiando. Una cosa es no pelear en serio, es decir, no utilizar todos los recursos que tenía, porque tal vez era innecesario, y otra muy diferente es estar completamente confiado y ser imprudente, cosa que nunca fue Akaza. Tal vez un poco imprudente en cuestión del tiempo, porque cuando se dio cuenta que estaba amaneciendo quiso huir, y Rengoku, sin potenciadores, con el plexo solar perforado, habiendo perdido un ojo y una buena cantidad de sangre, teniendo costillas rotas y daños internos, de acuerdo a lo que el mismo Akaza le dice, logró detener un golpe directo del demonio y forzarlo a arrancarse las extremidades para poder liberarse y escapar, cosa que me parece que ningún otro pilar hubiera sido capaz de hacer. Por fuerza, Tengen y obviamente Gyomei, pero por la entrega, por esa dedicación a la propia cofradía, creo que Kyojuro logró algo que ningún otro pilar pudiera haber sido capaz de hacer, es decir, no darse por vencido hasta el final definitivo. Siguiente, vamos a poner aquí a Mitsuri. Su condición física le ayuda. Sabemos que sus músculos son 7 veces más densos. Tiene también una gran técnica. Creo que la respiración del amor es una de las más vistosas y también una de las más letales en términos de alcance, en términos de impredictibilidad. No por el propio estilo, porque si hablamos de estilos impredecibles, bueno, para eso tenemos la respiración del viento. Pero la voy a poner aquí porque su maldita personalidad la limita demasiado. Entonces, por ese motivo es por el cual la voy a colocar aquí, no por la fuerza, pero su misma personalidad creo que también hizo que dentro de Kimetsu no Yaiba no mostrara todo el potencial que tenía. No quiere decir que haya tenido, digamos, más potencial que Muichiro. Sabemos que él es básicamente un niño genio, pero creo que sí pudo haber dado más el personaje de Mitsuri si Gotouge no le hubiera puesto esa personalidad tan basura. Pero bueno, no voy a seguir tirándole basura a Mitsuri, porque convengamos que dentro de todo no es un mal personaje, pero definitivamente no me va a agradar. Siguiente, Muichiro Tokito. Creo que lo que le juega en contra para estar en posiciones superiores es que todavía le faltaba edad, le faltaba experiencia, pero su inteligencia dentro del combate y todo el potencial que demostró, además de la entrega misma que demostró toda esa dedicación antes de recuperar su memoria, también definitivamente le ayudaron a ascender no solamente a pilar, sino en un tiempo casi récord, porque él ascendió en 2 meses y también Gyomei lo logró, pero él lo logró sin tener esa ventaja de una genética privilegiada respecto a la fuerza física como la tiene Gyomei Himejima. Entonces Muichiro queda superior a Mitsuri, además también de que él despertó todos estos incrementos de poder o todos estos potenciadores como casi todos, como el mundo transparente,
logró poner su espada al rojo vivo o activar la hoja carmesí, además de que también tenía su marca de cazador de demonios, cosa que le faltó a Mitsuri. Ella no logró activar la hoja carmesí y tampoco pudo alcanzar el mundo transparente. Algo que me parece bastante loable en Muichiro es que logró activar la hoja carmesí, sí, solo con la presión, pero de una mano, porque ya había perdido la mano izquierda y logró hacerlo mientras... logró hacerlo con una sola mano y mientras ya había sido partido a la mitad o cortado por la mitad por Kokushibo, y por esa razón creo que, además de que acabó en solitario, fue el primer guerrero en acabar casi en solitario, en términos de combate en solitario, en términos de apoyo, digamos, desde la retaguardia, no, creo que fue vital el apoyo de Kotetsu, pero en términos estrictos de combate fue el primer personaje en acabar en solitario con una luna superior. Entonces por eso pongo a Muichiro Tokito en quinto lugar. En cuarto lugar voy a poner a Obanai, y aquí incluso me debato conmigo mismo. Válgase la redundancia, sí merecería estar él en el cuarto lugar o incluso en el tercero, pero lo voy a dejar en el tercero porque si bien él activó el mundo transparente, activó también la espada carmesí. Lo cierto es que no tenía la resistencia física que tenía Tomioka. En cuanto activó la espada, le costaba trabajo ya seguir combatiendo, al menos en un inicio, o en un inicio de la activación de este poder. Y también es importante esto que estoy mencionando porque si bien Tomioka activó la hoja carmesí al chocar la espada con Sanemi, y estos dos últimos no activaron el mundo transparente, potenciador que sí tenía Iguro, él venía de una batalla contra la tercera y él contra la primera creciente. Y él venía prácticamente fresco, puesto que ese combate donde Naki me lo aplastaba y lo dejaba casi al borde de la muerte junto con Mitsuri, pues todo eso fue producto de que Yushiro estaba manipulando la mente de Naki. En realidad eso no pasó. Entonces él venía básicamente entero, y aún así creo que su rendimiento, sin dejar de ser excepcional, fue ligeramente menor que el de Giyu. Y Giyu ya traía atrás una pelea contra Akaza que no es poca cosa. Y bueno, ya mencioné aquí por qué Giyu lo tengo en tercer lugar, porque creo que demostró mayor proeza física que Iguro, aunque me parece que están bastante parejos, pero aún así sigo creyendo, sí, voy a seguir pensando que es ligeramente superior Giyu por los aspectos que ya mencioné antes. Y para los dos últimos, Sanemi y Gyomei. Respecto a Sanemi, sabemos que era el pilar más hábil, dicho por el propio Kokushibo, que es cierto, Kokushibo no conoció a los demás pilares, pero también pudimos ver nosotros cómo Sanemi utilizaba absolutamente todos los recursos que tenía a su alcance, desde utilizar con los pies la wakizashi de su hermano, la wakizashi de Genya, como no darse por vencido incluso a punto de estar eviscerado, y gracias a que Himejima le dio algo de tiempo, pues pudo coserse ahí para seguir peleando, tanto que incluso la primera creciente menciona que a cualquier otro pilar o cualquier otro cazador ya no tendría por qué estarse levantando, pero este infeliz seguía ahí diríamos coloquialmente, seguía en pie de lucha y no descansó hasta que junto con sus compañeros, hasta que gracias al sacrificio de su hermano y de Tokito y junto con Himejima, pues lograron acabar con la primera luna creciente. Y finalmente tenemos aquí a Himejima, que igual mencionado por Kokushibo, gracias a que este último que acabo de mencionar tenía una maestría tal en el mundo transparente que incluso se dio cuenta que Tokito era su descendiente, pues él mencionó que Himejima había llevado su cuerpo en términos físicos a los límites más extremos posibles. Estaba tan preparado que difícilmente pudiera haber, o mejor dicho, no había en su generación un pilar que pudiera llegar a su nivel, tanto que incluso lo compara con los cazadores de la era Taisho, lo cual no es, perdón, de la era Sengoku, del periodo Sengoku, lo cual no es decir poco, porque esos cazadores estaban físicamente más preparados, puesto que enfrentaban demonios sin utilizar las respiraciones, hasta que fueron entrenados, claro está, por Yorichi. Y pues ya tenía bastante tiempo, más de 3 siglos, que Kokushibo no se enfrentaba a un pilar de este calibre. Además que bueno, también todos sus compañeros reconocían que no solamente era el más alto, sino el más confiable, el más responsable, el más dedicado, el más fuerte y, en términos generales, el más devastador de todos los pilares. Y tal vez el más fuerte de la cofradía hasta el final de la serie. Tengo mis dudas
Bueno, no mis dudas. Creo que Tanjiro sí, al final sí logró superar a Gyomei si sumamos todos los posibles incrementos o potenciadores que pudieran tener los personajes, pero definitivamente de los 10 pilares que tenemos aquí, sin duda alguna, el más poderoso es Gyomei Himejima. Y bueno, ya saben ustedes lo de siempre. Suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Si el video les gustó, dejen su like. De verdad me gustaría conocer su top de pilares en la caja de comentarios. Lo apreciaría bastante. Ya saben que en la parte de abajo hay links de apoyo alternativo barra económico para este espacio, como Patreon, PayPal y Coffee. Y sin nada más que decir, les deseo un excelente día, tarde o noche según cuando viene el video. Yo soy Dark, esto fue de Dark Reviews y si amanezco vivo, nos vemos en la próxima.